Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a reaccionar al video de la charla de Julieta Prandi, que es una modelo y una actriz de Argentina. En este último tiempo ha estado denunciando la situación que vivió con su expareja de 15 años, con el cual tiene hijos y está en una lucha legal ahí por recuperar todo lo que perdió a nivel emocional, sobre todo a nivel también de su trabajo, de su situación financiera y del daño que esta persona también le produjo a sus propios hijos. ¿Por qué decidiste hablar, Julieta? ¿Qué te hizo llevar a esto, a estar contando tu historia? Empezar a ver, no solo sentir, y empezar a escuchar la voz de mis hijos, que me contaban la misma violencia que sufría yo. Respecto a la percepción de la víctima, ¿no? Solemos, no sé si desestimar, pero sí dejar pasar muchas cosas. No porque sí, no por ser débiles, no porque no nos importe nuestra persona, porque no tengamos amor propio. Hay otras cuestiones, paradigmas sociales, familiares. Ella está hablando de su ex marido, el padre de sus hijos. Claro que hay cuestiones que entran en juego a la hora de sostener, ¿no? y querer hacerlo todo por los hijos, por ejemplo, hacerlo todo por la familia, aguantar, querer creer en esa persona porque supuestamente tiene amor por uno. Pero cuando empiezan a involucrarse nuestros seres queridos, en este caso sus hijos, es ahí donde a ella se le enciende la alarma más grande. Solemos soportar por nosotros mismos los daños y los perjuicios que estas personalidades cometen, pero cuando hay un tercero que es un ser querido, ahí sí que nosotros empezamos como a maquinar un poco más, como a entender de la peligrosidad, ¿no? Y esto al parecer es lo que a ella le pasó, porque claro, la pregunta generalmente es, pero ¿por qué después de tanto tiempo decidiste hablar? ¿Por qué no lo hiciste antes, no? Y hay muchos factores que entran en juego. Me puse de novia nuevamente en un momento difícil de mi vida, porque este tipo de personas te elige cuando estás sola, vulnerada, estás sin compañía, triste, y entonces ella está explicando acá justamente lo que hace una personalidad psicopática y también la narcisista con su víctima, que es usar la vulnerabilidad a su favor y entrar en momentos donde hay crisis, momentos donde hay carencias por alguna ruptura, por algún duelo que no ha sido elaborado correctamente, por problemas de diferente índole, y entran y como que cubren esas necesidades para que nosotros terminemos apegados a raíz de esa época dorada, porque como un pegamento que es difícil luego de borrar, ¿no? Como decir, esa persona me ayudó en los momentos más difíciles o estuvo en un momento que fue muy difícil para mí, yo no soy mal agradecido o a mí eso me afecta, porque obviamente si a mí me ayuda alguien en un momento que no sé, pienso que la vida se me viene abajo directamente, eso tiene un significado muy grande para la persona empática. Por eso también es tan duro esto de que se juzgue, y por eso también es tan importante conocer más sobre la personalidad empática, sobre los valores, sobre la estructura, que ya lo vamos a ver en el canal secundario, porque así podemos entender también por qué a la persona empática le suele pasar estas situaciones de estafas emocionales. Además de la estafa emocional, igualmente ella ya menciona una estafa económica. sí. Yo tenía mi departamento de soltera y él me dice, compremos algo más grande, porque ahora viene Mateo en camino, y me dice, en vez de darme el efectivo, dame tu departamento como parte de pago. Una casa a donde vos te puedas ir si las cosas salen mal, por ejemplo, es muy importante para una víctima. Si vos no tenés a dónde ir, no tenés un familiar, no tenés nada, no tenés un lugar a donde escaparte, luego, ¿qué te queda? Quedarte y aguantar en esa casa donde está el agresor. Hace esta jugarreta de que le entregue ese departamento para que ella se quede sin nada, para que ella termine dependiendo de las cosas que tienen en conjunto, que además son cosas que al final el poder todo lo tenía él. Pero yo no me había casado y él tenía ese poder y la escrituró a nombre de él y de su mamá. Pero discúlpame. Claro, porque no sé muy bien de esto, pero si lo pone al nombre de su madre, en caso de que pase algo, ella no puede reclamar nada. Esa fue la primera estafa que yo la descubro mucho tiempo después,
Vos no le preguntaste ahí a nombre de quién estaba el departamento, nada, porque vos estabas casada, estabas con otra Yo historia. en ese momento... Esto pasa porque uno, quizás viéndolo desde afuera, no teniendo información sobre este tipo de relaciones y este tipo de personas y lo que hacen, puede pensar, pero sos tonta, o sea, ¿cómo vas a hacer algo así? ¿Cómo vas a entregarle todas tus pertenencias o lo que sea? Pero el problema acá es que cuando uno tiene un proyecto de vida, se supone que uno confía, se supone que el otro te ha dado cierta confianza, por eso es el trauma de traición. Uno confía. Uno no puede tampoco acusar a la víctima de haber confiado en su marido para hacer las cosas, para hacer este tipo de movimientos. No se imaginó en ese momento que podía llegar a estafarla. Yo de todas maneras, si tengo alguna recomendación que hacerle a la gente, yo no viví este tipo de estafas, pero sea con quien sea que estén, siempre tengan sus cosas, siempre tengan sus trabajos, sus emprendimientos, que no dependan de su pareja ni de absolutamente nadie, ni un familiar ni nada, que tengan su casa, que tengan sus cosas, que puedan manejar ustedes, ¿sí? Y que no le entreguen ese poder a nadie. No importa la confianza que haya en el medio, es más, una pareja sana debería hablar de que cada uno tenga sus cosas, incluso casas. Uno tener su casa y por más que estén casados, por más que se vayan a vivir juntos, si está la posibilidad de que la otra persona tenga su casa igualmente, que la tenga. Eso sería mi recomendación, que no se dejen llevar por esto, ay, pero si ya estamos casados igualmente, ¿para qué vamos a tener otra casa? ¿Para qué voy a tener yo otra casa? ¿La voy a vender? O cosas así, porque si pasa algo, si resulta esta persona ser algo de esto, ¿no? De este tipo de personalidades, ¿a dónde vas a ir a parar después? Suena como un poco extremo, ¿no? Pero esa es la forma de ver lo que yo tengo. Los celos. ¿Qué control? El Porque, control a ver, es yo te no voy a contar una dejarme cosa. manejar. ¿Cómo no dejarte manejar? No me permitía manejar un auto, me llevaba y me traía por miedo a que me pase algo. Una de las formas de control encubiertas que tienen estas personas es decir que lo hacen porque te quieren bien, porque te quieren cuidar. Suelen hacerlo los padres con sus hijos, padres que tienen esta personalidad perversa o utilitaria con sus hijos, y también las parejas se suele ver bastante. Usar eso como excusa, ¿no? Porque al final uno lo que tiene que apostar con su ser querido es que logre salir solo a la calle, por más que de alguna u otra manera, que se pueda manejar solo, no coartarle esa libertad. Entonces, se puede hacer pasar muy fácilmente esto por te quiero cuidar. Lo mismo que los celos, que no son celos, en realidad la gente suele pensar que son celos. Y es este deseo de poseer, ¿no? Y decir, vos sos mío, que no te veas con estos, no te veas con estas personas, no salgas, no hagas nada. De saber a qué hora salía, a qué hora entraba, con quién estaba, con quién no estaba. Disculpame, te sigo preguntando. Sí. ¿Te hacía seguimientos, te controlaba? Todo. Hasta el gimnasio me llevaba y me esperaba. Unido, ¿no? A esto de, bueno, te prohíben hacer cosas, te prohíben ver a ciertas personas, o si no, directamente yo te llevo, yo te traigo, entonces yo me informo de absolutamente todos tus movimientos, ¿no? A mí en particular me pasó que una de estas personas, de las cuales yo por suerte pude hacer contacto cero en su momento, me escribía en momentos muy randoms, por decir así, en cualquier horario, realmente incluso podría ser 1 de la mañana, y me preguntaba qué estaba haciendo, que esa persona estaba en tal lado, si no quería ir. Y si bien esto puede parecer como simplemente una invitación, en realidad era una forma de sacar mi información de qué yo estaba haciendo en ese momento que me pregunta eso. Porque yo le iba a decir, no, disculpa, o sea, estoy durmiendo, es la 1 de la mañana. O, no, estoy acá en un bar con unos amigos, estoy haciendo tal actividad. Entonces era una forma de sacar información, porque era, después yo obviamente lo analicé y lo vi que eran diferentes horarios, pero siempre era la misma pregunta, era como, ¿qué? ¿En dónde estás? ¿O qué estás haciendo? ¿No quieres venir a tal lado? O sea, y era una forma encubierta de controlar, de sacar información y controlar también. ¿Cómo? Contame, no lo puedo lograr entender. ¿Cómo te llevaba al gimnasio? Me llevaba a la puerta del gimnasio, esperaba la hora. Yo no entiendo qué es lo que no entiende de eso, o sea, es como, no es tan difícil de entender, señor, pero bueno. En ese ahí momento sí, lo que pasa que después se empezó a volver asfixiante y después ya empezó con los descalificativos, con qué voy a hacer sin él, con que ya estaba vieja, con que, bueno, un montón de cosas
Probablemente al principio, los primeros años, meses, lo que sea, seguramente no le resultaba tan llamativo, hasta el punto que ya no daba para más. Cuando comienza a defenderse la víctima, estas personas se sacan de quicio, como he dicho en otros videos, comienza la ira narcisista, comienzan a atacar directamente, y por eso es que ella empieza a explicar que la descalificaba, por ejemplo. Me ponía el puño acá, esas cosas hacía, no me dejaba marcada. Había una cuestión física, pero fíjense que ella aclara que no dejaba marcas, que no dejaba huellas, porque estas personas también son bastante inteligentes a la hora de dejar pistas sobre lo que hacen, sobre todo al mundo externo, digamos, porque una vez que la víctima está lo suficientemente aislada y controlada, realmente pueden llegar a hacer cualquier cosa, pero como puede haber una consecuencia que una figura pública como ella tenga estos signos, ¿no?, en la piel, en el cuerpo, es por eso que se cuidaba de no hacerlo, pero no deja de ser violento, no deja de ser algo que es físico ya también, aparte de todo lo demás que es psicológico y emocional. Él tenía control absoluto de mi vida, de mis decisiones, de mis cuentas bancarias. Me sacó 22 años de trabajo. Alquilé un departamento así y me fui con la ropa, con mis 2 hijos. Acá lo que está visibilizando es la injusticia que suelen vivir las víctimas de este tipo de maltratadores, ¿no? El hecho de que ellos tejen una telaraña tal con las víctimas y con el entorno, que al final cuando uno se da cuenta y sale de ahí, terminas perdiéndolo todo realmente. Y ella es una persona muy famosa acá en Argentina, es alguien que ha tenido bastante éxito y que por ahí incluso puede llegar a costar creer que alguien tan bella, tan exitosa, viva este tipo de relaciones, y sin embargo podemos ver al punto al que llegó a causa de haber estado en contacto con esa persona y haber sido estafada emocionalmente y financieramente. Él vivió en mis 2 casas, alquilando una, cobrando un alquiler, y yo pasando hambre con mis hijos, porque él no paga alimentos. Pero el juez, ¿qué pretende? ¿Que se lo entregue a un violento? Yo creo que este caso también es muy importante para visibilizar lo que es la impunidad que tienen estas personas y cómo el sistema los avala, sean hombres o sean mujeres. También acabar un poco con la hipocresía y con esta ilusión de que se está haciendo algo por las víctimas cuando no es verdad. Porque este es un caso, y seguramente abajo en los comentarios muchas mujeres, sobre todo, que se van a sentir identificadas con el caso, me van a dejar sus comentarios y sus propias experiencias, para que vean que esto no es una cuestión aislada. En la que está involucrada mi hija mayor, porque se lo entregaba a una persona y le pasaron cosas terribles a mi hijo más grande que no voy a exponer, justamente porque me importa la integridad de mi hijo. Esto para que entiendan también esta cuestión de quieren a sus hijos, pero a sus hijos deben quererlos, ¿no? Porque ¿cómo no van a querer a sus hijos? No quieren a nadie. Estas personalidades no les interesa absolutamente nadie, ni siquiera su propia sangre, ni siquiera sus propios hijos. Acá tenemos un ejemplo. Ahora, cuando mi hijo tuvo la valentía de hablar y decir lo que había pasado, su padre, que era el facilitador, que lo dejaba a veces por días con esa persona, optó por no creerle. A esto me refiero cuando hablo de los simpatizantes, de los maltratadores, maltratadoras. No creerle, ¿no? Porque al final simpatiza con la parte que maltrata. Con esa persona que le hizo algo a su hijo, simpatiza porque tiene las mismas características que él. Y por eso vamos a ver una y otra vez gente que se pone del lado de quienes maltratan, de quienes hacen daño, porque simpatizan con esa parte, porque defienden eso como si estuvieran defendiéndose ellos mismos. Ahora mi hijo más chico no quiere ver al padre, ni siquiera le llama papá, le dice Claudio. ¿Y Mateo lo sigue llamando padre? No, se quiere sacar el apellido, ya averiguó que a los 13 se puede sacar el apellido. Bueno, qué bueno que los hijos tengan ese nivel de conciencia acerca de lo que es su genitor. Eso es una buena noticia, porque muchas veces los padres víctimas del otro genitor, que es quien maltrata, luchan con la disonancia cognitiva de sus propios hijos y cómo los hijos siguen creyéndole al genitor maltratador. Así que en este caso me parece que es algo positivo, más allá que a mucha gente le pueda parecer un horror que nieguen a su propio padre, aunque yo no lo llamaría padre, lo llamaría genitor, que es el nombre correcto para este tipo de casos. El juez se llama Hernán García Lázaro. Sí, le van a dar la tenencia a un violento,
a una persona que ni siquiera paga alimentos. Nuevamente, esta cuestión de que simpatizan entre ellos, siempre se van a defender entre ellos, ¿ok? Acá no es una cuestión de casualidad, para nada, que haya un juez o quien sea que esté haciendo este tipo de movimiento, favoreciendo a quien maltrata y a quien hace daño, en contra de lo que su ex esposa dice y sus propios hijos declaran, lo cual es a un nivel de ser absurda la situación, y que a uno también le produce mucha impotencia y mucho miedo pensar a alguien como ella, que tiene su fama, y estar en esta situación y tener que llegar al punto de tener que hacerlo público porque no se está haciendo justicia. Ojalá que con el caso público realmente se muevan las cosas y que pongan una persona decente a manejar el caso. Pero ¿qué nos queda a nosotros, ¿no? Como los mortales, que no tenemos nada, que no tenemos poder, que no tenemos fama y que no podemos hacer tanto ruido hablando de nuestros propios casos? El juez García Lázaro ya determinó que tiene que revincularse el más chiquito, que es Rocco, con el padre. Bueno, como en el video que hice sobre el caso de Lucio, esta cuestión también, que en este caso me parece que está muy bien utilizada como una estrategia más bien, pero es un discurso usado para una estrategia de querer dar vuelta a los roles. Esto de es el padre o es la madre, tiene que estar sí o sí con el niño. No, o sea, eso se tiene que cambiar de forma urgente. Recordemos que las experiencias adversas en la infancia determinan mucho la personalidad del adulto. Hay que tener mucho cuidado con eso y tener en cuenta que un padre o una madre también puede ser un psicópata o un narcisista, y por ende puede hacer todos los daños que ellos hacen. ¿Por qué Lázaro hace esto? ¿Tenés algún tipo de construcción interiormente tuyo? Porque es un perverso. El juez... Bien dicho, y qué bueno que uses esa palabra, ¿no? Porque a veces la gente suele usar palabras como loco, o es un demente, o incluso esta cuestión de es un machista, que si bien el machismo es una forma de narcisismo, no es lo que explica completamente, al menos en muchos casos, ¿no? Donde se etiqueta de machismo, de violencia, de machistas, es más bien una cuestión psicopática, ¿no? Entonces es muy bueno que ella lo diga con todas las letras. Se presentó en el colegio a buscarlo. Sí. Y contra la voluntad de mi hijo más chico se lo llevó. ¿No quería ir el chiquito? No quería ir y se lo pidió a la directora que no lo llevara. Yo lo que no puedo entender, bueno, en realidad sí, pero no voy a hablar mucho de eso, es cómo sistemáticamente se logra revictimizar a las víctimas, cómo se logra generar más trauma a las víctimas, mientras se ayuda a quienes maltratan, a quienes hacen daño, como en el caso de Lucio, que era al revés, era un padre que estaba pidiendo la tenencia completa porque estaba viendo que estaba sabiendo perjudicado a su hijo, y ya sabemos cómo terminó ese caso. No digo que este vaya a ser lo mismo, que vaya a tener el mismo final, pero estamos hablando de que sistemáticamente, a través de las leyes, se vulneran los derechos de las víctimas, se vulneran los derechos de los niños. Me dice, mamá, me quiero ir a casa, vamos, me agarraba la mano. ¿Tu hijo? Mi hijo. Vamos, voy a buscar mis cosas a la sala. No me quiero ir con Claudio, con vos, mamá. ¿Dejó de decirle padre? Dejó de decir papá. La cara de él, que es como, no entiendo por qué estas cosas pasan, o sea, yo creo también que esta fortaleza que ella muestra, a pesar de todo el dolor que debe estar obviamente pasando y atravesado y sigue atravesando, es por sus hijos, es porque sus hijos le creen a ella, sus hijos están bien parados sobre sus pies, y así como fue un anclaje para darse cuenta que era peligroso seguir en ese lugar, sus hijos fueron ese anclaje. Ahora también son su pilar y su fortaleza. Ante la voluntad del menor y teniendo 2 testigos, se labró un acta y me llevé a mi hijo del colegio. Desde entonces soy una delincuente. Toda esa psicopatización social de, a pesar de que el niño está diciendo que no quiere ir con su genitor, que no lo quiere, pero sabe todo cómo es, ¿no? No la pasa bien. Acá se trata solamente de la voluntad de un juez. Y por eso ella es señalada como una persona que está cometiendo un delito.
¿no? Porque recordemos también que la cuestión de la regla social, que puede ser una regla, puede ser un delito, por ejemplo, dictaminamos que tal acción es un delito y por ahí no tiene nada que ver con la moral directamente, por eso la diferencia, ¿no? Y que la moral no tiene nada que ver con lo social, con las reglas sociales. Pero acá se ve muy claramente como algo que no tiene nada, o sea, que es absurdo a estos niveles de decir yo estoy protegiendo a mi hijo y a mí es a quien me están señalando como delincuente, mientras ellos que están haciendo todo, absolutamente todo mal, están bancando a un agresor, son las víctimas. Pero tengo muchos testimonios de muchas mujeres que padecen al mismo juez. Yo no digo que todos los jueces sean iguales. Y esto que está diciendo es muy importante porque también hay que entender que las profesiones y esos puestos de poder, de mucho poder, ¿no? Claramente, ahí también tenemos personalidades psicopáticas y narcisistas o personas que simpatizan al menos con ellos, ¿no? Simpatizan con los agresores y que van a defender a toda costa, por más que la situación sea absurda, por más que todas las pruebas estén en su contra. Hay muchísima corrupción y la corrupción tiene que ver directamente con estas personalidades actuando. En el último tiempo me llevó a sacar los documentos y el celular y quedé encerrada en mi casa. Y me dijo que lo último que me iba a pasar a mí era cumplir años, que yo no iba a cumplir más años, que iba a recibir una corona. Bueno, siempre decimos que estas personas no llegan a un punto extremo, ni siquiera verbalmente, pero puede pasar de diferentes maneras, porque fíjense cómo se lo dijo, ya saben qué, ¿no? Ya saben a qué se estaba refiriendo, pero de una forma muy disfrazada, simbólica, si se quiere, peligrosa, ¿no? Esa verbalización de ese deseo de lo que él quería hacer con ella. Lo que yo puedo notar es que estos niños, y también ella, tienen cierto nivel de conciencia que le permiten lidiar con la disonancia cognitiva al punto de poner ese, no contacto cero, porque obviamente no pueden hacerlo directamente, pero sí a nivel incluso mental y digamos de decir esta persona no es ni mi padre, que es tan importante para un hijo poder asumir que no es un padre sino que es un genitor, y para ella lo mismo, asumir que no es un amor de su vida o lo que sea, sino que es una persona que la estafó y punto. ¿Metió el teléfono en un freezer para arruinarte el celular? Claro. No entendí. Ese tipo de acciones que pueden sonar muy absurdas o que no tienen mucho sentido, ¿no? ¿Por qué lo pondría? Bueno, de hecho el entrevistador lo dice como, pero ¿por qué lo puso en el freezer, no? Podría haber hecho otra cosa para romper el celular, y quería que lo encontrara en esa situación porque justamente es ese escenario que crea de miedo y de algo perturbador. Estuve 4 años sin hablar con mis papás. Eso es muy loco, muy raro. Explícanos eso. No es muy raro. Lo cierto es que las personalidades manipuladoras y perversas, como ella misma dice, lo que hacen es aislarte de tus seres queridos y de la gente que puede ser apoyo en algún momento de vulnerabilidad, o incluso de hacerte dar cuenta de lo que estás pasando si ellos lo observan como de forma externa, ¿no? Hay gente que puede realmente darte una mano, entonces ellos se encargan de alejarte de esas personas, ya sea difamando o simplemente diciéndote no los veas, pero van creándote también una mala imagen de esas personas. Tiene esto, ¿no? Que muestra una cara que le crees todo. Es un encantador de serpientes. Otro aspecto importante a rescatar sobre la personalidad psicopática, sobre todo, es la capacidad de impostura y de crear un personaje tan creíble y tan encantador al punto que cuando la víctima habla es muy difícil creerle realmente, porque uno tiene una imagen completamente diferente y no se imagina realmente lo que está pasando. Además de los mecanismos de silenciamiento que utilizan para callarte durante el proceso, punto que siempre se cuestiona a la víctima de ¿y por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué no hablaste antes si hace 10 años estás? Estos mecanismos están puestos en juego, no es porque sí, no es por una cuestión de estupidez, como se suele creer, ¿no? Es más, le quería poner una restricción para que no se acerque a Mateo por el pánico que le tiene Mateo, de lo que lloró Mateo en el servicio de la niñez. Fíjense que estos dos signos, estos dos síntomas, ¿no? El hecho de que le dé pánico, que tiemble, que llore el niño al hablar de su genitor, es que eso es una señal clarísima. O sea, ni siquiera estamos hablando de que no le creen mucho porque creen que ella puede haber manipulado a los hijos para que digan
o declaren en contra del padre. Estamos hablando de que ya son síntomas que no pueden ser desestimados, más allá de su palabra en sí. Es increíble cómo vemos la injusticia. Seguramente acá se van a sentir muy identificados en algún otro nivel, a nivel de la impotencia que genera el no tener ningún resguardo como víctima, seas quien seas, y la edad que tengas, y el género que tengas, y la clase social que tengas, porque estamos hablando de una persona que es muy exitosa, o sea... ¿Sabes por qué me salvé, Ale? Porque vos y porque la gente que me está mirando me conoce. Este es otro tema también, ¿no? Que bueno, ya lo dije igualmente, pero el hecho de que uno tiene que ir y hacer una denuncia pública, pero tener también un poder también, porque digo, de ser conocido, porque simpatizan con vos, el hecho de que vos seas conocida y que puedas ir y hablar en un medio y la gente te conoce, ¿no? Entonces cobra más peso el caso. Y de esa manera solamente se mueven. Bueno, espero que por lo menos ahora se muevan. Pero y de todos los casos de personas que no son conocidas, de que son personas normales, comunes y corrientes, que no tienen marca, que no tienen nombres, renombre, lo que sea, lo que tienen que padecer, imagínense. Y por eso es que yo hablo de que vivimos en un sistema que refuerza todo esto, que refuerza a quienes maltratan a los agresores y agresoras, y revictimiza una y otra vez a las víctimas. Y este caso lo demuestra bastante claro. Se va pasando, es como una espiral que te absorbe, te chupa, ingresás en esa vorágine, no te diste cuenta, estás adentro. O sea, sin documento, el celular en el freezer, no manejás, te esperan en el gimnasio. Ahí él está haciendo referencia al ciclo del narcisista, el ciclo en donde te envuelve, donde te hace ingresar, y pareciera que es como una calecita, ¿no? Que siempre gira en torno a lo mismo, ya sean las discusiones, ya sean los problemas, las situaciones se repiten una y otra vez, la persona te descarta, regresa, vuelve todo a comenzar con lo mismo, bombardeo de amor, de evaluación, te vuelve a descartar o vos te alejás. Me empezó a agarrar físicamente, ¿no? El deterioro, empecé a tener muchos dolores estomacales, empecé a ir al baño, Otra cosa que suele pasarle a las víctimas de este tipo de relaciones es que terminan somatizando todo, toda la angustia, todo el dolor, todo el trauma y la traición. También se suelen convertir no solamente en trastornos a nivel psicológico y emocional, sino a nivel físico. Estaba consumiéndome en vida, me estaba yendo por el baño. Cuéntenme si pasaron algo como esto, de tener enfermedades o síntomas físicos, deterioros físicos, y que esta persona les eche las culpas a ustedes, a su cuerpo, a una enfermedad que no tiene nada que ver con lo que ellos están haciendo con vos. Cuéntenme abajo si les ha pasado eso. Cuando vos te casás, los bienes matrimoniales son 50 y 50. ¿Por qué en tu caso, si vos tenías una casa y era bien de familia, vos te tuviste que te sacaron de tu casa? No tengo ni la más remota idea, habría que preguntarle al juez. Es importante eso que está diciendo, ¿no? Porque estamos hablando de algo que está en papel, pero sin embargo en la práctica acá algo muy, muy claro, que se está actuando en contra de la ley, pero con la justicia cómplice de eso. Y otra cosa que quiero decirles también es que no se casen con personas que tengan estos rasgos. Eviten a toda costa contraer matrimonios que al final son papeles, ¿no? Son contratos. Más allá de que uno diga, bueno, pero el amor, que esto, que lo otro, que las tradiciones, etcétera. Empecemos a verlo más objetivamente y a tener un poco más de responsabilidad. Porque después pasan, bueno, igualmente acá estamos hablando de esta excepción, que al parecer este señor tiene un poder más allá de la justicia, o no sé, que logró como torcer esa parte. Pero igualmente, imagínense, te casas con alguien así, tus cosas pasan a ser de esa persona también, entonces hay que tener mucho cuidado. Me gustaría saber tu opinión acerca de este caso. Me gustaría saber si has tenido una experiencia parecida a la que tuvo Julieta Prandi, a la que sigue teniendo. Si has podido salir de ese lugar, si has podido obtener una justicia real. Es muy importante visibilizar casos de famosos también, porque a veces creemos que nosotros tenemos algo, ¿no? Que no solamente atrae a estas personas, sino que estas cosas nos pasan porque nosotros somos tontos, incultos, pobres, o
somos como un nivel inferior de ser humano, porque las víctimas suelen llegar a ese punto de creer que son inferiores a todo nivel. Entonces, sí es muy importante ver cómo una persona tan linda como ella, tan exitosa, joven, le pasó. Todos tenemos ese riesgo de encontrarnos con una persona así, que nos encante, que nos dé que nos venda humo, básicamente, y hacernos entrar en esa burbuja, de la cual luego es muy difícil salir. Miren dónde está ella, miren todo el trajín que tiene que vivir, cómo tiene que exigir que sean las cosas como tienen que ser, cuando incluso están en papel las leyes y todas esas cuestiones. Por eso es tan peligroso que no se eduque en esto. Ya sabemos por qué no se hace, ya más o menos tenemos una idea de por qué no se hace. Pero igualmente, luchemos para que esta información llegue a más gente, para que más gente haga conciencia. Si te gustan estos temas, si te interesa saber más sobre personalidad narcisista psicopática y las consecuencias en las víctimas, te invito a que me sigas, porque estoy haciendo este tipo de videos con reacciones a casos, explicando casos, y también videos ya más educativos donde explico cada una de las personalidades, las consecuencias, sobre todo qué es lo que siente la víctima, qué es lo que le pasa a la víctima, que es lo más importante y es a lo que tenemos que apuntar a trabajar. Por supuesto, no te olvides de suscribirte. Nos vemos la próxima. Chao.